Bueno, quiero continuar con mis historias detrás de la historia y estoy muy contento por la receptividad que han tenido todos ustedes cuando les cuento detallitos de pronto que no se conocieron cuando yo estaba trabajando algunos personajes, algunos reportajes, algunas historias. Y, ah, y si bien es cierto, he tratado en un 100% de mi carrera tener, digamos, un respeto, una consideración con las historias de los artistas, eh, pues el medio donde nosotros vivimos y donde los artistas, pues al igual que ustedes, que yo, que todos nosotros tienen eh, situaciones controversiales, situaciones polémicas como rupturas sentimentales, como divorcios, como infidelidades, como situaciones como estas que de pronto los hace un poco más escandalosos, aunque lo único que tienen es una vitrina llamada medios de comunicación o ahora redes sociales para, digamos, filtrarse esas situaciones que nos pasan a todos nosotros, pero no tenemos una cámara enfrente o no tenemos, digamos, la atención de un público que sigue como fans a estos artistas. Y les estoy contando esto porque uno de los temas más difíciles que tuve que vivir y que ya no lo llevo tan duro, pero al principio de mi carrera fue muy difícil, que es cuando tenía que hablar temas de controversia, de polémica, eh, descubrir en investigaciones periodísticas situaciones que de pronto no dejaban muy bien parado a personas que incluso yo podía admirar. Y eso me hizo entender una cosa, que inclusive en esos momentos uno debe ponerse en los papeles, en los zapatos de los artistas, uno debe ponerse en sus situaciones y sin dejar de informar, porque pues es mi oficio, uno tiene que hacerlo con el tacto, con el respeto y obviamente con la seriedad y con la formalidad y el profesionalismo de tener el sustento, una fuente clave, unos documentos importantes, y bueno, son consecuencias de la fama. Les quiero contar hoy una de las historias, yo creo que la primera historia que me quitó el sueño, la primera historia que me puso muy angustiado sobre si este era el camino efectivamente que debía seguir en mi carrera profesional. Y les quiero contar lo siguiente, que vinieron muchos conflictos después. El publicista del artista llamó al medio en el que yo estaba trabajando, hubo muchas amenazas, muchas situaciones donde se quería, digamos, echar para atrás la historia que ya había investigado y que tenía los documentos y todo. Pero, pues hablando con la verdad, pues uno no tiene que temer. Ahora bien, me cuestionaba yo mismo moralmente qué derecho tenía yo de hablar de la vida de los demás. Eh, Moralmente, y aunque no estaba asumiendo ni partido ni a favor ni en contra de la situación, simplemente estaba informando sobre una situación que eventualmente algún otro medio iba a sacar, yo me sentía que estaba haciendo algo malo. Y en medio de mi oración lo ponía en manos de Dios porque yo no había pedido en ningún momento que el trabajo que tenía, simplemente quería hacerlo bien y tampoco quería herir a nadie. O sea, por naturaleza soy una persona conciliadora. Por naturaleza me gusta estar bien con todas las personas que me vean como una buena persona, como una persona correcta, honesta y buena. Entonces me traía muchos conflictos y eso me llevó en mi confesión, porque yo soy católico, soy de misa diaria, cuando puedo, ahora no. Eh, Fui a hablar con el sacerdote a hacer una confesión y le conté eso. Y el sacerdote con mucha serenidad y con mucha sabiduría, yo creo que inspirado por Dios, claro, en ese momento es representante de Dios, me dijo que yo no estaba ahí porque sí, yo estaba ahí porque Dios había querido que yo cumpliera un papel, una misión. Y que si todos los periodistas y todas las personas que aplicaban o que hacían mi trabajo aplicaran esos sentimientos que yo tenía, el mundo del periodismo y en concreto de farándula iba a ser mejor, porque, porque iba a haber una conciencia detrás de la información que iba a dar. Eh, Historias como esta me pasaron una y mil veces. Bueno, en realidad no muchas, pero cuando pasaban hacían el peso como si fueran
muy, muy, muy fuertes para mí, y en el transcurso de esta serie les voy a ir contando cuáles fueron esas historias, esos personajes y esos reportajes que me trajeron conflicto, que no solo fueron solamente cosas chéveres, bonitas y el agradecimiento del artista, también vinieron cosas feas. En este caso concreto quiero hablarles de alguien que admiro mucho desde toda mi vida, desde niño, porque lo admiré como actor, lo admiré como cantante, y lo admiré como paisano. Es mi paisano Carlos Vives. Pues me llena de mucho orgullo saber que ese es no solamente uno de los primeros ejemplos de internacionalización de los artistas colombianos, sino también que es de mi tierra y que estamos medio emparentados porque su abuelo era primo de mi abuela, aunque nosotros nunca interactuamos porque él es mucho mayor que yo. Pero me acuerdo que en la búsqueda constante de historias, en mis primeros reportajes, pues yo sabía que Carlos Vives tenía que yo sacar algo de él porque yo era de la misma ciudad de él. Y comencé a investigar y comencé a buscar y comencé a hacer cosas para llegar a acercarnos a él, a que me contaran historias. Y no sé si afortunado o desafortunadamente para él, llegué a la primera historia que saqué de Carlos Vives gracias a su divorcio de su segunda esposa. Recordemos que la primera vez que estuvo casado con Margarita Rosa de Francisco, una actriz muy famosa colombiana. La segunda vez que estuvo casado fue con una puertorriqueña, rubia, muy bonita, que se llama Erlinda Gómez, madre de sus hijos mayores, de Carlos Enrique y de Lucy. Y cuando yo comencé a investigar cosas, pues llegué por cosas de la vida, por coincidencias, a personas muy cercanas a lo que vivieron esta pareja cuando estaban en su proceso de ruptura sentimental, por su ruptura amorosa, donde pues muchos de los rumores de aquella época era que, pues, que él había terminado su matrimonio por el hecho de que había conocido a su actual esposa, la ex reina de Colombia, Claudia Elena Vázquez, que es madre de sus dos hijos menores. Y aunque eso, todo apuntaba a que eso fuera cierto, pues a mí no me constaba ni mucho menos. Las personas que conocí era lo que me decían, mis fuentes en aquel reportaje. Y pues llegué a los documentos de la corte donde estaba la demanda de divorcio que Carlos le había interpuesto a Erlinda, donde dentro de las muchas cosas que se interponían era que él podía hasta quedarse con la patria potestad de sus hijos mayores por problemas de una supuesta adicción a las drogas que tenía Erlinda. Y entonces eran cosas muy fuertes, eran cosas que dentro de los apartes de ese documento de divorcio decía Carlos, a través de sus abogados, que ella gastaba el dinero en muchas cosas que ella sabía que era, como dando a entender que era pues para drogas. En la búsqueda de ese reportaje, pues conocí a una amiga de Erlinda que me decía que si ella había tenido algún tipo de desbalance y un tipo de situaciones que la llevaron, digamos, a hacer uso de pues, drogas, era porque ella se había quedado totalmente desestabilizada por la aparición de la nueva esposa de Carlos Vives. Y que eso era pues lo que la había hecho, digamos, tener un tipo de vida de excesos, pero que ella seguía siendo una muy buena mamá, que ella, pues su vida eran sus hijos, y que quería seguir adelante, independientemente del momento de dolor y de situación tan fuerte que estaba viviendo al interior de su casa. Y por eso yo traté de ponerme en todas las situaciones. Traté de ponerme en el caso de Carlos, traté de ponerme en el caso de su nueva esposa, en el caso de su antigua esposa. Y por donde yo lo viera, era una situación que iba a ser escandalosa. A pesar de todo, pues le pasé la información a mi editor, que le encantó la historia, y fue una de mis primeras portadas también en el medio en el que yo trabajaba. Y tenía como esa sensación yo de saber si había hecho algo que había causado mucho impacto ante la opinión pública. Era un tema que había causado mucho revuelo mediático, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. Y si yo me sentía contento por eso. Yo me sentía contento porque había logrado un objetivo en el medio de comunicación en el que yo trabajaba y estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer yo, que no era, y en mi manera de trabajar, que no es hacer promedio, sino superar mi propio promedio, superarme a mí mismo. Yo estaba cumpliendo mis propios objetivos, pero estaba yo contento.
¿Estaba yo feliz de haber revelado esto? Yo me cuestionaba y a pesar de que el sacerdote me tranquilizó mucho, yo decía, bueno, la situación no la he propiciado yo. Eventualmente esto iba a salir a la opinión pública si no lo sacaba un medio de comunicación como yo, como el mío, o un periodista como yo. Alguien más lo iba a decir, y a lo mejor no lo decía con el tacto o con la sutileza que en su momento traté de manejarlo. Y a pesar de que no se vio eso, porque obviamente por las oficinas del artista pues habían muchas inconformidades y mucha protesta, pues no hubo manera de rebatir eso, no hubo manera de demandar, ni mucho menos, porque yo había visto los documentos y yo sabía quiénes eran mis fuentes. O sea, profesionalmente había hecho mi trabajo. Pero sí me causó conflicto, me causó mucha incomodidad. Y sobre todo hacerlo con alguien a quien yo conocía, sobre todo hacerlo con alguien a quien yo admiraba, sobre todo hacerlo con alguien que teníamos mucha gente en común. Eso me llegó a pensar, ¿será que debo firmar o no debo firmar mis reportajes? Y a mí mi jefe de aquel entonces me dijo, fírmalos, fírmalos, porque ahí estás demostrando que no tienes miedo y que sabes la verdad. Y lo comencé a hacer de esa forma. No sé si al punto de hoy, que han pasado ya muchos años de ese reportaje, Carlos o su familia supieron que había sido yo el que hice ese reportaje. A lo mejor sí. Pero después he tenido oportunidad de entrevistarlo muchas más veces, importantes entrevistas, he tenido oportunidad de hablar con su actual esposa, he tenido oportunidad de conocer otras facetas, que lo que me hace pensar es que la vida sigue, la vida se mueve y que Dios va poniendo todas las cosas en el lugar que es, a pesar de la incomodidad del momento que pudieron haber tenido ellos, que pude haber tenido yo. Eh, y así es el mundo de los artistas, así es el mundo del periodismo de entretenimiento, donde hoy de pronto estamos incómodos con algo, pero al día siguiente hay otra situación que de pronto tú vas a querer contar y tú vas a querer saber que hay detrás un buen profesional de las comunicaciones que sabes que a pesar de todo está diciendo la verdad. Eh, Les quería compartir esto porque esa saga no termina y después de que yo hice este reportaje se suscitaron otros más donde la misma familia de Carlos Vives habló conmigo para contarme también su punto de vista sobre lo que fue esa ruptura sentimental y que el villano de la película no era Carlos. Yo creo que aquí no hay ni buenos ni villanos, yo creo que son situaciones que se llaman vida, situaciones que se llaman experiencias, situaciones que te llevan a crecer a través de situaciones dramáticas, que le está pasando a ustedes, que me ha pasado a mí, y que con seguridad, si no hemos vivido situaciones así, a lo mejor nos va a pasar. Entonces, pues nada, quería compartirles esto, les quiero mostrar, aparte de ese reportaje, donde el titular pues sí era muy fuerte, y aún lo veo y me causa impacto, y más aún cuando lo veo en portada, que fue una de las primeras portadas que conseguí en el medio en el que yo trabajaba. Pero bueno, nada, quería compartirles aparte, opínenme qué opinan, opínenme qué piensan de esta historia detrás de la historia y bueno, nada, les seguiré compartiendo detalles. Y la próxima vez les cuento la otra parte. Nos vemos.